lugar de confort y seguro, propio de su naturaleza. Y es vida eterna. Y es vida eterna. Todo proceso provocado por Dios te posiciona en lugares correctos y plenos. Padre, tú eres bueno. Padre, tú eres bueno. Incluso a preocuparnos el qué será y el cómo será de su crecimiento. Creo que estamos bien identificados con los procesos, porque estoy convencido que a todos en esta linda mañana nos afecta el cómo sostenernos económicamente, viendo la realidad que cada vez crece más. Los precios del aceite, los precios del pollo, del pueblo. Y cuando nos calculamos en esta mañana, vemos que todos estamos relacionados con algo de igualdad en los procesos. Nuestra mayor pelea está en la mente. Son peleas de leones, la carne y el espíritu. Y al que por supuesto ya seca los oídos, y al que más tú alimentes en esta mañana, pues ese será tu resultado mañana lunes. Si hoy tú has dispuesto creer firmemente que dentro de este proceso yo me gozo, tener por su gozo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Y se me olvidó hablar de administración. No lo voy a hacer, más rápido. Nuestros procesos los identificamos, pero según administremos la verdad eterna de Dios, así saldremos de nuestro proceso. Hay pocas personas que han desarrollado la capacidad de la administración, e incluso la verdad de Dios hay que saber administrar dentro de los procesos. Porque hay tendencia de fanatismo. Y cuando tú entras a un proceso con tendencia de fanatismo, no tendrás la luz correcta que Dios quiere que tú transites por ese proceso. Pero cuando tú y yo somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, e incluso esas verdades eternas serán el antídoto, serán lo correcto para el día de tu proceso. Quiera Dios en esta mañana que germine esa palabra en tu corazón y en mi corazón, entendiendo de que Dios está con nosotros, nunca ha estado ausente ni está. Simplemente está esperando un cambio de decisión. Simplemente está esperando que identifiques su luz y el bien de Él, no el tuyo. Y la vida cambiará. No se acabarán los procesos, pero sí aumentará el nivel de entendimiento y sí aumentará
ver involucrado en un proceso. Incluso Jesús lo dijo, se vio tan procesado que dijo, si es posible, pasa de mí esta cruz. Lo extraordinario no está en lo humano que mostró ahí en la cruz, sino en el nivel de entendimiento que tuvo al decir, pero que se haga tú. Póngase de pie en esta mañana. Te alabamos, Señor. Te agradecemos, Señor. Tú eres poderoso. Dale mi abrazo en esta mañana. Dios es bueno. Amén. ¿Verdad que Dios es bueno? Es un placer poder estar en la casa del Señor. No sé usted, pero a medida que adorábamos, si usted fue parte de esta adoración, pudo sentir cómo Dios estaba glorificando a través de la música y de lo que expresábamos juntos acá. Yo sentía que estábamos en el lugar correcto, no sé usted, con el Dios correcto. Hay una gran diferencia en estar en un lugar y sentirte bien al estar en un lugar donde gobierna nuestro Creador. Y así estamos en este lugar, siendo impartidos con el único fin de entender el propósito eterno de Dios. En este lugar no estaremos modelando algo abstracto o algo difícil, sino algo entendible para que usted y yo podamos entender cuál es el propósito de Dios con nosotros aquí, en este tiempo, en este lugar, en esta isla. Creo que el que entienda eso puede disfrutar de la plenitud de Cristo. Creo que el que entienda propósito, gobierno, autoridad y eternidad entrará en el reposo de la plenitud donde nada escaseará. Es decir, no depende de dónde estamos, sino con quién estamos, lo que garantizará la excelencia y la plenitud de Cristo a través de nosotros. Le doy muchas gracias a Dios en esta mañana, porque hay personas que conozco de vista, hay personas que conozco en intimidad. Y me gustaba mucho el texto que usaba el pastor Joel al inicio. Creo que es un texto liberador para los entendidos. Y es que en la reunión de los santos todos venimos para ser edificados. Y en la vieja manera de ser, las reuniones eran el escenario donde una persona expresaba lo que había creído y esa expresión se insertaba en el corazón. Únicamente había que caminar de esa forma. Pero hoy, cuando entendemos la manera de Cristo, su naturaleza, podemos entender que cuando nos reunimos somos edificados, llámese por la alabanza, llámese por un testimonio, llámese por la expresión de ofrendar, somos edificados. Si usted en esta mañana ha venido a este lugar a ser un receptor y hacedor de la palabra, usted hoy tiene garantizada una gran victoria. Así es. Si usted vino en esta mañana, como muchas mañanas más, para escuchar una simple palabra que no es simple, pero por medio del entendimiento a veces la hacemos simple porque no llegamos a ejecutarla. Pero si usted vino en esta mañana para dejarse ser taladrada por la palabra de Dios, hay muchas probabilidades que nunca más sea el mismo. Le doy gracias a Dios por los amenes, por los sí, pero se ve lindo y linda desde este lugar. Creo que así nos ve Dios hoy en esta mañana. Nos ve lindo y nos ve linda. Nos ve vencedores en Cristo Jesús. Y hay una gran batalla
que se ejecuta en la mente. Y cuando la palabra de Dios se refiere o se expresa en sí misma a cuál es nuestra mayor batalla, hace mención de dos puntos clave en el ser humano: corazón y mente. Hay algo que se va mucho más allá de nuestras emociones, y es la realidad que Dios está esperando que usted y yo vivamos, más allá de emociones, en la realidad que Él nos deposita. Y quiero hablarte en esta mañana de proceso versus administración. Hay una gran diferencia entre aquellos que se sumergen en un proceso, llámese intencional o llámese casual. Hay una gran diferencia, mi hermano querido. Hay procesos que llegan a nuestra vida intencionalmente por parte de Dios. Pero hay procesos en el cual nos vemos sumergidos que no llegan tan intencionalmente, sino provocados por nuestra ignorancia o nuestra incapacidad de percibir las situaciones a las que nos estamos acercando. Pero hay una gran diferencia en aquellos que son entendidos y pueden tener una percepción de lo próximo que vendrá a anticiparse. Y todo eso se logra a través de Cristo y por medio del entendimiento. No hay manera de anticiparse a algo si no es a través de Cristo por medio del entendimiento. No hay manera. Y yo te quiero hablar en esta mañana y quiero que vayas a la palabra. Hay un nivel de seriedad espectacular. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 16, 18, el apóstol Pablo, dando de sus consejos, una vez más, a un grupo de personas que él entendía que era necesario aconsejar. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, por las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. ¿Son qué? Temporales. Pero las que se ven son ¿qué? Padre, úsame en esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, nada más y nada menos que la figura del apóstol Pablo aconsejando, recomendando, siendo él mismo hacedor de esta palabra. Dice que las cosas que no se ven no tienen que valor alguno, pues las que no se ven producen en nosotros ¿qué cosa? Algo eterno. Es decir, él estaba intentando que el oyente pudiera percibir y vivir sobre las cosas que no se ven, que son eternas. Todo proceso, en otras palabras, es temporal. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda afirmar que todo proceso es temporal? ¿Habrá alguien que en esta mañana pueda decir, levantando su mano quizás, fue fuerte el proceso por el que pasé, emocional, sentimental, me vi involucrado en depresión, pero hoy estoy aquí? ¿Habrá alguien? Sí. Creo que todos nos hemos visto involucrados en procesos desgarradores. Procesos que si no nos afirmamos en Cristo y usamos a Cristo como nuestra mejor opción, hoy no estuviéramos expresando
un nivel de convicción que expresamos en este lugar. Con el único objetivo de ser edificados. Hoy me acuerdo, hace unos domingos atrás, Iván expresaba sus procesos con su familia, algo así. Y hoy está en este lugar gracias a que se afirmó en convicción en Cristo. Todos hemos estado atravesando por procesos, ¿verdad que sí? Y proceso no es nada más. ¿Alguien me pudiera decir para usted qué es proceso? Vamos, que aquí esta iglesia ya ha estado varios domingos y el que modela interactúa con el oyente. Proceso. ¿Qué quiere decir proceso? Pastor. Son situaciones, escenarios complejos de la vida a los que Dios nos lleva, o a veces nosotros por desajustes, por malas decisiones. Si es un proceso provocado por nuestra incapacidad e inmadurez, nos veremos sumergidos en algo crítico que dañará incluso nuestra moral. Si nosotros nos dejamos seducir por los procesos que humanamente están ahí a flor de piel alrededor de nosotros, esperando un pequeño resbalón de nosotros, nos veremos involucrados en heridas y en complejidades que pudieran trastornar nuestra fe. Todo lo contrario, cuando nos vemos sumergidos en procesos que son directamente intencionados por el propio Dios para tu vida, hay una gran diferencia entre el proceso que tú y yo ocasionamos al proceso que el mismo Dios intenciona para ti. Porque el ejemplo está, y la gran diferencia consiste en que todo proceso que Dios intenciona para ti y para mí es para crecimiento y gloria de Él. Cuando vamos a la palabra y vamos a diferentes ejemplos bíblicos, vemos cómo Dios intencionó y cómo el hombre también provocó. Vemos la diferencia entre lo que Dios intenciona y la diferencia entre lo que nosotros mismos provocamos. Y es tremendo porque cuando provocamos nosotros las cosas, entonces queremos hacer cómplices a Dios. Y todo ha dependido de nosotros. Yo diría que uno de los atributos fuera de liga, fuera de serie de nuestro Dios es que Él nos da libre albedrío. Y tú decides hacer lo que tú entiendas hacer. Como si tú decides hacer, tú también serás responsable por lo que haces. Y ahorita el pastor mencionaba un ejemplo de la escalera. Hay muchos que estamos en el primer escalón porque no hemos entendido ni hemos abierto nuestra mente, no hemos entendido la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y nos hemos quedado en el primer escalón porque no hemos entendido para qué y por qué son los procesos de Dios. Los procesos a algunos nos pasan y seguimos igual o peor. Se sobreentiende que si hasta aquí hemos llegado, nuestra medida de conducta y de fe exprese una medida superior a lo que Dios nos ha ido administrando. Y podemos ver bien claro cómo hay un gran pasaje cuando Abraham y Lot llegaron a un sitio, y Abraham evidentemente tenía un nivel de entendimiento exagerado, de certeza, y estuvieron en un punto donde Abraham y Lot habían crecido sus riquezas y demás, y había problemas entre las directivas de ambos lugares, y Abraham toma una decisión y le dice a Lot: escoge tú qué lugar quieres para ti, para sentarse. Y Lot se llevó por las circunstancias, por la vista. Y dice la escritura que Lot se estableció hasta llegar ¿a dónde? ¿A dónde? Pero sin embargo, cuando quedó todo lo árido, todo lo seco para Abraham, ahí fue el lugar donde Abraham decidió estar.
Dice más adelante la historia, y usted la conoce, cómo terminó la vida de Lot, producto a desarrollarse y a conducirse por lo que veía. Él mismo, por su incapacidad y bajo nivel de entendimiento e inmadurez, decidió algo que a lo corto o a lo largo lo iba a llevar a una circunstancia bien complicada y trágica. Todo lo contrario de Abraham, ¿verdad que sí? Vemos también la historia de quién más. Gente que provocaron su proceso. Vemos la historia del hombre que estuvo en la barriga del pez. Vemos una historia donde Dios le habla al individuo, a Jonás, y le dice: necesito de tu asignación y de tu presencia en tal lugar. Jonás, dice la palabra, que él huyó a esa asignación. Y para que usted vea cómo nuestros procesos y nuestras decisiones afectan a los demás cuando decidimos lo incorrecto. Toda decisión de nosotros traerá, afectará, tanto negativa o positivamente, al que está a nuestro alrededor. Y al que más daño o beneficio le traerá es al que más cerca esté. Es decir, que si nuestras decisiones son buenas, los que están a nuestro alrededor recibirán cosas buenas, disfrutarán beneficios. Pero si nuestras decisiones van a ir incorporadas con inmadureces y con cálculos humanos, pues afectará a todo el que nos rodea y le dolerá al que más cerca esté de nosotros. Así es. En el lenguaje de la guerra se llama daño colateral. Daño colateral, exactamente. Es decir, que en los procesos que hoy tú y yo estamos sumergidos, afectará positiva o negativamente al que más cerca esté de nosotros. Si un hijo de nosotros falla, ¿a quién afecta, Mabel? A los padres. Si un hijo está enfermo, ¿a quién afecta? A los padres. Es decir, en los procesos que hoy tú y yo, por voluntad propia, por inmadurez, nos metemos, porque no percibimos el nivel de peligro, vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor. Pero si el proceso en el cual tú y yo hoy estamos sumergidos es un proceso que Dios ha permitido o provocado, usted será puente de bendición para todo el que está a su alrededor, porque fue Dios el que lo provocó. Porque cuando Dios provoca, Dios se encarga de promover, de edificar y de mostrarse a través de ti. Cuando Dios provoca, Dios respalda lo que ha provocado, se glorifica lo que provocó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Y lo vemos claro, cuando Dios provocó y le permitió a Satanás zarandear a Lot, ¿cuál fue el resultado final de ese proceso que Dios había provocado y permitido? ¿Cuál fue? Todo fue multiplicado. Es decir, que la gran diferencia entre un proceso y otro proceso, cuando es provocado por Dios, es que el resultado final es multiplicación. Es decir, que si tú y yo hoy estamos sumergidos en un proceso, si es permitido por Dios, el resultado final, Iván, será multiplicación. Porque Dios no procesa a nadie si no se va a multiplicar. Porque Dios no consiste, su idea no es procesarte a ti, sino que a través de ese proceso en ti, Él se pueda glorificar para afectar positivamente a todo el que te ve y te mira. Dios nunca accionará para un beneficio particular. Dios nunca accionará para un beneficio particular. Hay grandes ideas humanistas que tergiversan toda la naturaleza divina de Dios.
Y vemos desde la creación. Vemos desde el inicio de la creación cómo todo lo que Dios creaba o hacía traía beneficio hasta hoy en día. Todo lo que Dios ha hecho ha traído beneficios para ti y para mí. No me quiero demorar porque traigo mucho papel. Usted ve que vuelan todos los papeles. ¿Te gustó ese billetito? La motivación. Primero voló y nadie lo Sí, nadie miró el primero que cayó. La motivación. Aquí hacemos llorar a Mantigua o Washington. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:2. Quiero hablarle, estoy hablándome y hablándote, porque sé y estoy convencido de que estamos sumergidos en algún proceso en el cual Dios quiere glorificarse. Santiago 1:2. ¿Qué dice Santiago 1:2? Tened por sumo gozo ¿qué? Diversas pruebas. Cuando ¿qué, Ale? Alto, Ale. Cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba, nuestra fe produce paciencia. Léalo, Joel. Alto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué difícil la paciencia, ¿eh? ¿Qué produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Fruto. ¿Y quién produce ese fruto y esa paciencia? Cristo Jesús. Hermanos míos, tened, ¿por qué? Sumo gozo. Ocho, tal parece que Dios es como que torturador, ¿eh? ¿Sí? Cuando tú lo lees de repente, ocho, pero ¿cómo me vas a meter en la prueba? No, es que dentro de la prueba es el único escenario que Dios tiene para glorificarse exageradamente. Si Dios se va a glorificar, no puede ser en cosas pequeñas. Tiene que ser en diversas pruebas para Él glorificarse exageradamente para su gloria y su poder. Así es. Sumo gozo. Extraordinario. Tener por sumo gozo. Ese nivel de entendimiento solo lo puede tener aquel que ha muerto y ha nacido en Cristo. Ahora muchos quizás me escuchen y dicen, este gordo está loco. Y qué bulloso es. ¿Vio? Y el que se rió ya lo pensó. ¿Vio? Pero es una realidad. Para entender las cosas extraordinarias de Dios, no se puede violar parámetros de muerte y resurrección. Para entender estas cosas incoherentes a la vista humana, solo se puede entender a través del entendimiento con una muerte y una resurrección de Cristo en nosotros. Tened por sumo gozo. Qué trágico verme en una circunstancia de dolor familiar, verme en una circunstancia donde tengo que tomar una decisión de vida o muerte, y aún así la Escritura me dice, tened por sumo gozo. Santiago se quedó vacío. Santiago. La expresión de Santiago en este texto muestra el nivel exagerado de entendimiento que tenía del Padre. Sí, así es. Nadie se puede expresar y actuar exageradamente, positivamente, si no ha entendido al Padre, si no ha conocido al Padre. Cuando usted ve a personas caminando exageradamente en fe, es porque esas personas han entendido la dimensión del Dios que le han creído. Amén. No por gusto la Escritura dice que nos dicen loco. Así es. Tener por sumo gozo. En medio de la aflicción, esté gozoso. ¿Y el gozo cómo lo podemos interpretar? Estabilidad. Estabilidad.
paz, Amor. amor, No perder la ruta. certeza. Certeza. El gozo mío es inquebrantable porque estoy seguro. El gozo que mantengo en esta situación y en esta prueba es inquebrantable porque estoy convencido. Así es. Si Santiago no se había leído hebreo, si no se había leído hebreo, estaba en el mismo espíritu, indiscutiblemente. En Hebreo 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Primera de Pedro 4:7. Póngamelo ahí, varón, y léemelo, Belín. Belín hoy es moderador. Primera de Pedro compartimos. 4:7. 4:7. Tiene el micrófono y todo ya nomás. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sí, Primera de Pedro 4:6. del 6 al 7. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El pastor me mira y me manda un mensaje. Me gusta aquí la palabra que dice sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Moderado significa dos cosas. Significa, número uno, moderado en criterio, o sea, un hombre que controla bien su lengua. Y número dos, un hombre que ha sido templado como el acero. O sea, son las dos. Moderado en criterio, o sea que su En medio de la prueba, aún con diversas que sea, esa es la palabra que saco, hay que ser sobrio. Que nuestra expresión que se modela verbalmente sea la correcta en medio de la prueba. Porque lo que modelamos por nuestros labios dice mucho lo que creemos en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En medio de la prueba que he identificado que ha venido a mi vida por medio de lo que Dios quiere hacer, yo tengo que ser sobrio en lo que digo. Que mis palabras modelen a ese Cristo vivo y que ha sido eterna, todo su proyecto es eterno para mi disfrute, aun cuando me vea en diversas pruebas. Y dice la palabra también: a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que ame a Dios? Entonces usted tiene que tener, si usted ha entendido que usted ama a Dios, usted tiene que ser responsable en el día del proceso, porque usted va a ser capaz de entender que todo ayuda a bien, y no es al bien de su bienestar, sino al bien de su propósito. Hay una gran diferencia en el bien tuyo personal, que no va a afectar a más de 5, al bien de Dios, que va a afectar a todo un grupo. Amén. Así es. Muy bueno. Por eso lo bueno tuyo nunca va a superar a lo bueno de Dios. Por eso tu concepto o tu criterio o tu argumento nunca va a superar a Dios. Nunca va a ser justificado ante Dios. Usted puede llegar delante de Dios llorando dentro de su proceso, cuestionando a Dios incluso por la muerte de un hijo, por la muerte de una madre, y eso no va a ser justificado, porque Dios nos introduce en los procesos al bien de Él, no al bien de nosotros. Y la gente, muchas personas vienen a Cristo tratando de que se le va a hacer cumplido el bien de ellos. Y cuando venimos a Cristo es para nosotros morir, para que el bien de Él sea glorificado a través de nosotros.
gloria a su nombre. Los que aman a Dios, todos. Yo no sé tú, pero yo me he visto involucrado en el proceso donde te puedo decir así, involuntariamente, he sido no solamente procesado, sino triturado. Ya no es solamente un ámbito del proceso, si ya no es una tragedia ya humanamente donde nos vemos molidos, triturados. Y la gloria evidentemente es para el Señor, porque cuando dejamos y entendemos esa trituración donde todos nuestros conceptos, donde todas nuestras habilidades verbales, humanas, gestiones son trituradas, evidentemente Cristo se glorifica. Amén. Y usted sabe cómo usted disfruta eso. Usted disfruta el final de su proceso en un nivel de disfrute porque está viendo cómo Dios se glorifica. Así es. Y es ahí humanamente donde usted dice, estoy entendiendo cuál era la razón por la cual Dios me estaba procesando. Amén. Personas entendidas admiten el proceso de Dios cuando ven el resultado final y dicen, mira lo que me trajo hasta aquí. Tremendo viajar desde allá hasta aquí. ¿Qué proceso? ¿Qué se esconde? El que está a tu alrededor no entiende por qué. Pero cuando tú tienes que un nivel de definición, de identidad, de certeza, tú dejas que ese río del proceso te vaya llevando hacia el lugar donde Dios quiere ver. Si José hubiera tronchado sus niveles del proceso,